Buenos días, yo les voy a presentar este problema del segundo capítulo del libro de óptica. El problema nos dice lo siguiente. Un hemisferio de vidrio de radio R e índice refractivo N es utilizado como un lente. Por él están pasando rayos de forma en la que estamos limitados a que pasen de manera perpendicular a este eje como se encuentra en la figura. Nos piden demostrar que si el plano o el lente tiene esta configuración, o sea, la circunferencia viene hacia la derecha, digamos, entonces el segundo punto principal coincide con la intersección de esta superficie convexa y el eje. Y nos piden también encontrar que la primera principal, el primer punto principal está adentro de este lente a una distancia r partido n y que el punto y que la distancia focal es igual a r partido n menos 1. Entonces, para este tipo de problemas lo que tenemos que recordar es que tenemos una serie de traslaciones y refracciones. Podemos estudiar cada uno de estos fenómenos por las simplificaciones que tomamos como una composición de estas matrices, la de traslación y la de refracción, donde este t es la distancia que nos estamos recorriendo y n y r están dados por la geometría o por las características del medio, que ya nos lo dan en este problema. Ahora bien, como tenemos un sistema en el cual tenemos un rayo incidente que entra a este espejo o lente, digamos, lo atraviesa y después sale con una refracción, entonces tenemos que analizar que es un sistema físico con distintos componentes, digamos. Entonces, aquí solo recordamos que nosotros podemos escribir la matriz que nos va a dar la transformación con la dirección final de este rayo y básicamente es la composición de la multiplicación del orden en el que nosotros tenemos traslaciones y refracciones. Entonces, tenemos un sistema de tres partes. Tenemos el rayo aquí que entra al lente. Luego, este rayo nuevo se traslada a cierta cantidad. Y otra vez tenemos otra refracción cuando sale del lente. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar básicamente estas matrices de cada uno de estos sucesos. Para el primer caso, esta refracción, tenemos básicamente un paso trivial, digamos, o un caso trivial, porque no tenemos, como que decir, una refracción que va a cambiar la dirección en la que nosotros tenemos nuestro lente. Entonces, esto básicamente lo que sucede es que aquí tenemos el mismo coeficiente de refracción, el N2 y el N1, y entonces básicamente esta matriz de refracción es la identidad. Ahora bien, para el segundo caso lo que tenemos es una traslación, tenemos un desplazamiento de este eje o de este límite del lente hacia el otro límite y básicamente aquí lo que tenemos es que nos estamos moviendo por el ancho reducido del lente, ¿verdad? R es el radio y N es la constante que ya nos habían dado. Y para terminar, tenemos esta última refracción. Y lo importante es que sabemos que estamos en un material y estamos saliendo al aire. Entonces, aquí yo le coloqué N3 y N2 para que se viera explícito que estamos como que en la tercera región de nuestro espacio y aquí estábamos todavía metidos en el material. Y lo importante aquí nada más es tomar en cuenta que tenemos un signo negativo debido a la dirección en la que va a terminar saliendo nuestro vector. Solo es tener cuidado con los signos por la forma en la que nosotros lo definimos. Y bueno, con eso ya tenemos la tercera matriz con la que podemos completar nuestro sistema. Y para encontrar pues la dirección resultante de nuestro rayo, lo único que tenemos que hacer es encontrar la composición de las matrices. La primera es trivial, multiplicamos estas dos, es bastante sencillo. Ya obtenemos las cuatro componentes que nos van a dar la dirección final del rayo. Ahora bien, nos va a servir guardarlo esto en términos de estas variables porque
se utilizan más adelante para hacer los cálculos que nos piden. Una vez que ya tenemos cuál es la dirección en la que va a salir el rayo después de pasar por este suceso, ya podemos empezar a responder las preguntas. Vamos a empezar con la que nos piden que mostremos que la segunda principal coincide con la intersección entre la figura convexa y el eje. Entonces, para ello nos vamos a... otra cosa. Todas estas matrices, para verificar que sean correctas, tienen que tener un determinante igual a 1. Y esto se cumple para cualquier índice de refracción que no sea que sea distinto a 0. Y nosotros exigimos que estos sean mayores que 1. Creo que no usualmente, sino en todos los casos, entonces no hay ningún problema. Ahora bien, como nos piden encontrar distintas como características de este suceso, este ya sería RP1, RP2 respecto a en distintas distancias, lo que necesitamos es básicamente esta tabla en la que ya nos hizo favor el libro de encontrar cuáles van a ser las distancias que nosotros estamos buscando. En este caso lo que nos piden es que la intersección del lente con el plano coincide en la misma. Básicamente lo que queremos demostrar es que nos va a dar 0, porque cuando tenemos 0 es que básicamente estamos en uno de estos ejes. Entonces yo lo escribí de una forma como un poquito más elegante, diciendo que tiene que coincidir en una coordenada con RP2, porque básicamente van a tener distintas coordenadas en la horizontal, pero van a tener la misma coordenada en la vertical, que es 0. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo aquí en la tabla, y como ya teníamos que A era 1, 1 menos 1 nos da 0. Estos valores son como los importantes y solo los voy a registrar aquí porque nos van a servir para hacer todos los cálculos, es decir, los tenemos como a la mano para que se mire que no salió como de la nada esta operación, ¿verdad? Aquí tenemos como que nuestra tabla con los coeficientes que nos importan. Ahora lo mismo, la segunda pregunta es que nos están pidiendo la distancia del RP1 al primer punto principal y básicamente utilizamos aquí esta ecuación, la distancia entre RP1 al primer punto principal. Aquí tenemos esta, porque estamos en el caso especial en donde estamos con aire-aire, entonces podemos hacer esta reducción, por eso es que estoy utilizando esas ecuaciones. Y básicamente lo único que tenemos que hacer es restar d con 1. El único problema aquí es que tenemos fracciones, pero si se ahorran el álgebra vamos a tener esto. Y el libro nos hace la pregunta de por qué es que esto se encuentra entre el objeto. O sea, si nosotros tenemos aquí que este objeto tiene R de este pedazo a este pedazo, ¿por qué estamos suponiendo que se va a encontrar en cualquier punto que esté en el interior? Y esto se debe a que n es mayor a 1, porque nosotros asumimos que n es 1 para estos casos de aire-aire, como estamos en un material distinto, entonces en teoría tenemos que tener un n que sea estrictamente mayor a 1. Entonces como n es estrictamente mayor a 1, Rn tiene que ser estrictamente menor a R. Y por lo tanto vamos a mantenernos dentro del... Por eso es que nos vamos a estar dentro del lente, digamos. Que era lo que nos estaban preguntando. Y ahora para terminar, nos están pidiendo encontrar los dos largos focales. Y lo importante aquí es notar que estos dos son exactamente iguales. Para este caso tenemos aquí menos 1 entre c y en el otro también tenemos menos 1 entre c. Lo único que cambiaría es que cambiaríamos estos índices cuando no sean triviales. Y básicamente solo sacarle el recíproco a c, que es y el negativo, y entonces nos queda esta expresión. Entonces todas las expresiones que nos habían dado el libro son correctas. Encontramos que el RP2 sí efectivamente cumple con lo que nosotros querimos, que es que tenga la intersección, que básicamente significa que nos dé 0. Tenemos que la primera principal se encuentra en una instancia R entre N y que eso va a significar que esté en un punto aquí intermedio, adentro. Y encontramos lo último de los largos focales, que nos dan exactamente igual para los dos. Y bueno, eso sería... Así es como se resuelve este problema.